Esta semana Diego Ríos nos trae un reconto de lo que sucedió en torno al tema de la pobreza. El dato que sorprendió a algunos sobre el sostenimiento de los niveles de pobreza en 2023 y sobre todo las reacciones que ha tenido de uno y otro lado del espectro político teñidos por el clima de la campaña preelectoral. Es momento de hablar de pobreza. 10,1% de la población uruguaya se encuentra bajo la línea de pobreza. La pobreza en el país permaneció estancada. Ni empeoró ni mejoró. Números que son muy claros. Me encantaría que la pobreza se hubiera superado muchísimo más ese tema. Los gobiernos nuestros que se volcaron muchos recursos a políticas sociales, una de las cosas que aprendimos, creo yo, es que llegar desordenadamente a los territorios implica que el gasto no es del todo eficiente. El gobierno ha tenido, en la mitad del periodo en adelante, un foco importante en la defensa de su actuación en políticas sociales. En las políticas de transferencia, ataque a la pobreza, a asentamientos. Desde el año 2018 la pobreza está aumentando. Subió en el año 2018, subió en el año 2019 y en el año de pandemia llegó al pico de 11,6. Ese pico se quebró, se pasó de un aumento que venía del año 2018 hacia la baja. Bajó en el año 2021, bajó en el año 2022 y en el año 2023 encontramos una estabilidad. Primero que la pobreza general subió. O sea que el 10,1 se compara contra un 8,8 y la pobreza en general subió respecto a 2019. Y segundo, que si miramos respecto a la interna de que es la pobreza infantil, subió en el margen 13 a 17. Cuando uno ve lo que se ha invertido, nosotros tuvimos una rendición de cuentas específica de primera infancia y familia. El bono crianza, lo que se ha invertido en políticas de alimentación. Mi partido ha tenido un problema con la gestión de las políticas sociales. Llegamos hablando muy mal del Frente Amplio, de la cantidad de gente que vivía en calle y hoy viven más en calle. Sin duda, si no estuvieran todas las políticas sociales que tratan de contener la pobreza, sería mucho mayor. El Uruguay invierte 4 veces menos de puntos de su PBI que los países más desarrollados. ¿Cuánto y cómo invierte en las políticas públicas dirigidas a los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes? Yo creo que esta es una fotografía triste. O sea, tenés crecimiento económico con más pobreza infantil, crecimiento económico con aumento de las personas en situación de calle, crecimiento económico con aumento de la mortalidad infantil. Es innegable que ha habido en la conducción económica, se eligió ganadores y perdedores y que estos últimos fueron la abrumadora mayoría. No es fácil, lo que no se hizo en 15 o 20 años no se puede hacer en menos de 4. ¿No hay relación directa con las políticas de este gobierno? Sí hay, pero todo lleva su tiempo, porque el núcleo duro de pobreza está vinculado a la marginalidad cultural. Modificar esos hábitos tendientes al esfuerzo, al trabajo, a la educación, lleva tiempo. El tema es, si tú piensas que solo haciendo crecer los que pueden crecer derrama automáticamente, o si piensas que la intervención del Estado y del gobierno es el que debe eliminar o minimizar los desequilibrios que un crecimiento desparejo genera. No se puede medir la pobreza sin medir que el grueso de los hogares uruguayos depende de salarios y jubilaciones, y estos fueron los que pagaron la fiesta durante buena parte de este periodo de gobierno. Aún en años en donde los niveles de exportación fueron récord, más altos que en toda la historia del país. Por supuesto que hay gente que no tiene trabajo y que busca trabajo, y hay gente que la pasa mal. De todas maneras, el Uruguay sigue teniendo un nivel de pobreza comparado en la región sensiblemente más bajo. La pobreza viene de hace mucho tiempo. No creo que necesariamente ese dato tenga la incidencia electoral como si fuera responsabilizando a esta administración. El Frente abatió grandemente los números y desde que asumió este gobierno ha habido un estancamiento. Hay menos pobreza que lo que tuvimos obviamente algún tiempo atrás, pero hay que seguir trabajando, particularmente en el tema de pobreza infantil. El dato que llama más poderosamente la atención tiene que ver con la pobreza que se ubica en la franja etaria de entre 0 y 6 años. 1 de cada 5 niños es pobre. Esto es una gráfica que muestra el último año del gobierno pasado y este último año que muestra este crecimiento de 17 a 20%. La pobreza se mide según cuántos ingresos tiene el hogar. La línea de pobreza que tiene cada hogar depende de cuántas personas hay en ese hogar. En los hogares donde hay más niños que no generan ingresos,
esa línea de pobreza se hace más difícil alcanzar. Hay que trabajar mucho en lograr que esos adultos se puedan insertar en el mercado laboral. Ahí hay un tema de contexto que nosotros, a pesar de abordarlo desde el punto de vista económico, asistencial, desde el punto de vista educativo, lamentablemente es un núcleo duro que ha costado muchísimo a pesar de la inversión que estamos haciendo. Yo vi cómo este gobierno puso 50 millones de dólares para la primera infancia y ¿qué cambiaron? Porque no hay necesariamente una aplicación adecuada para esos 50 millones de dólares. Tiene que haber programas adecuados. La pobreza infantil, y no de ahora ni de los gobiernos pasados, ya en el 89 la pobreza infantil era el doble entre los niños que la pobreza en general. Y sigue siendo el doble. Por suerte, ahora es la mitad de lo que era en aquel entonces, que era 40%. En los 15 años de gobierno del Frente, la pobreza infantil bajó de más del 60% al 17%. La mayor parte de las personas pobres pertenecen a hogares donde hay niñas y niños. Como uno no va a abatir la pobreza del individuo, uno abate la pobreza de la familia. Correcto. Abatir marcadamente la pobreza infantil es abatir marcadamente la pobreza en general. Monetaria. Casi 20% de los niños y niñas entre 0 y 6 años viven actualmente en hogares pobres. El Uruguay no puede seguir avanzando en una reforma a la seguridad social si no tiene en cuenta cómo hay que proteger y cómo hay que invertir mucho más de ese gasto público social en las políticas y en los hogares que impacten directamente donde hay niños, niñas y adolescentes. Hay que ver qué es lo que se ha hecho, qué es lo que falta hacer y cuantificarlo. Pero sí, todo lo que se haga en ese sentido no es un gasto, es una inversión. Es mucho más caro lo que viene después. Las cifras que se dieron y se conocieron nos interpelan, lejos de ser exitosas y de ser contundentes, nos deben interpelar a todos los integrantes del sistema político, a quienes hoy toman decisiones en el Poder Ejecutivo, porque nos sigue mostrando que la pobreza está concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes.